Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Con esta canción arranca la serie Narcos, que durante 2 temporadas nos ha contado entre ficción y hechos reales. Ahora entraremos en el detalle si ha sido más ficción o más hechos reales, la vida y muerte del que fue el narcotraficante más famoso y más tristemente famoso de la historia, el inventor, por decirlo de alguna manera, del narcoterrorismo y que imponía su ley de una manera bastante cruel. Yo tuve la suerte de poder charlar el año pasado durante un buen rato con su hijo, con Juan Pablo Escobar, porque de Pablo Escobar hablamos, y fue, de verdad, yo he entrevistado a muchísima gente en mi vida, a muchísima gente desde los años 80 que empecé en la radio, y os aseguro que fue una de las entrevistas que más me han impactado de todas las que he hecho, y tengo la suerte de poder charlar con él ahora otro ratito. María, ya como antes hemos estado hablando del tema, ya sabes de qué va. Encantada de poder estar también hablando Claro. con él. Bueno, Juan Pablo Escobar tuvo que cambiar su nombre para que no interfiriera en su vida, en la normalización de su vida. Así que no sé si te tengo que llamar Juan Pablo o Sebastián. ¿Cómo te llamo? Hombre, muy buenas para todos. Para mí el nombre es algo indistinto porque para nosotros significó poder cambiar la identidad para recuperar el derecho a la vida, a la libertad y a la educación y poder liberarnos del prejuicio que nos tenía la sociedad por las acciones de mi padre. Bueno, Juan Pablo Escobar ha dedicado prácticamente toda su vida a intentar resarcir a las víctimas de los delitos que cometió su padre, a pedir perdón por los delitos que cometió su padre, cosa que es tan digno que tan poca gente puede llegar hace o podría hacer, estando en posibilidad, sabiendo que han causado un dolor, no ellos, sino en este caso su progenitor, que me parece algo digno de encomio, ¿no? Tú, Juan Pablo, la serie la has visto, evidentemente la de Narcos, y dices que no refleja realmente lo que tú viviste con tu padre, ¿no? Y lo que él representó y lo que él era, ¿no? Por supuesto que la serie pues dista mucho de ser real. Lo que pasa es que esa mezcla de ficción con materiales de archivo, de hechos reales, claramente confunden a los a los que están viéndola porque piensan que están en realidad frente a una historia basada en hechos reales, y así lo anuncia también Netflix, con lo cual pues termina por reiterar esas confusiones entre las personas que desconocen la historia, tanto como Netflix mismo, porque pues yo escribí en mi post en Facebook una lista de 28 errores que encontré sin mirarlas y con mucho nivel de detalle, pero claramente hechos que confunden, que insultan a las víctimas y que lo peor, más allá de que no sea real, es que les está instalando a la juventud Claro, eso es lo que un eso es lo que mensaje yo que los quería. ayuda y los incita a convertirse en narcotraficantes. Entonces, yo En cuando en comienzo ese a ver aspecto, Narcos, Juan Pablo, en sí, ese aspecto en el que yo quería que incidiéramos, porque, claro, hacer daño a la imagen de tu padre es más difícil que la que él mismo se infirió a sí mismo, ¿no? Pero, en no, cambio, eso sería lo de menos. claro, o sea, tú lo que dices es que le presenta prácticamente como si fuera un semihéroe, ¿no? Pues claramente, mira que yo por las redes sociales estoy muy atento a los mensajes de las personas que me escriben, y a partir de la aparición de esta serie he comenzado a recibir una gran cantidad de mensajes de los lugares más lejanos que te puedas imaginar, desde la India o desde Australia, de chicos jóvenes de todos los sectores sociales que te puedas imaginar, y todos a partir de ver esta serie pues me escriben que quieren ser narcos, que quieren ser como mi padre, que Qué fuerte. quieren repetir su historia, que quieren ser así de fuerte y de poderoso ¿Y y tú qué de les capaz, contestas? pues que justamente tienen que mirar la historia no a través de los ojos de Netflix, porque si lo hacen a través de sus ojos van a querer convertirse en narcotraficantes, porque ahí no muestran a un Pablo Escobar, sino que siempre es todopoderoso hasta el último de sus momentos. Y esa no fue la historia que yo viví, ni la que vivió Pablo Escobar, ni la que vivió Colombia. Entonces, por supuesto que las experiencias y el legado que queda después de ver una historia con esa visión tan sesgada como la que tiene Netflix, pues incita a los jóvenes a
querer pensar que ser narco es cool, que ser narco está de moda y que ser narco es la mejor idea que se les puede ocurrir. Yo les digo a ellos que miren nuestra propia historia, que revisen que perdimos nuestra familia, nuestros bienes, nuestro futuro, que casi perdemos nuestras propias vidas, que mi padre no duró más de 44 años de vida, que su historia no es digna de ser imitada en ninguno de sus aspectos, que yo no me opongo a que la historia sea contada, ni me opongo a que cada cual haga las series que quieran hacer, pero lo que sí me opongo es a que lo hagan con ese sentido del descaro y de la Sí, responsabilidad. buscando exclusivamente quizá la audiencia, pues se olvidan del dolor que pueden llegar a hacer, es lo que tú vienes a decir, María. Y sobre todo una Y una serie... audiencia, sí. No, te iba a decir una serie en la que ellos dicen que está basada en hechos reales, pero claro, escuchándote sí que da la sensación de que Netflix pues peca un poco de irresponsables. Yo no sé si en algún momento se han puesto en contacto contigo, has hablado tú con ellos, pero yo te escucho y si yo fuese un directivo de Netflix, yo sí pensaría que a lo mejor algo no se ha hecho bien. Pues mira que yo intenté, y de hecho lo hicimos, me contacté con ellos antes de que se grabara la primera temporada de Narcos y les ofrecí acceso irrestricto a todo mi extenso archivo familiar porque conservo gran cantidad de cartas manuscritas por mi padre, fotografías, videos caseros, miles de elementos ciertos por los cuales se puede construir una historia real. A esta historia no hay que agregarle ficción, no hay que agregarle explosiones porque las tienen, no hay que agregarle sangre porque tristemente le sobra. Y creo que esta historia no necesita ningún tipo de intervención de un guionista porque esta historia misma supera la ficción. Entonces, caer en exageraciones frente a esta misma historia creo que ya es pecar por el exceso y justamente solo darle prioridad a un interés económico, porque hay que decirlo, la serie en Netflix pues ha sido uno de los contenidos, de los millones de contenidos que tiene más vistos en la historia de Netflix. Entonces, el efecto es delicado. Claro. ¿Te molesta que difamen también a un miembro de tu familia, que era tu tío Carlos Hernao, que falleció, era tu tío materno, y que tú dices Sí. que él no era ningún narcotraficante, en cambio en la serie sí lo tratan como si lo hubiera sido, ¿verdad? Claro, hombre, además esta es una persona que falleció secuestrada y torturada, tiraron su cadáver en la ciudad de Medellín. En la serie de Narcos muestran centenares de imágenes reales de cadáveres tirados por Medellín y seguramente si pusieron esas imágenes es porque vieron las de mi propio tío tirado como un perro en la calle con un cartel colgado en el cuello y justamente una persona que jamás siquiera fue investigada por delitos relacionados con el tráfico de drogas, que vendía Biblias y vendía objetos de los más simples del mundo para sobrevivir, que no tenía un mal corazón, que siempre era una buena persona, que nos incitaba a la paz y a la cordialidad y a la decencia, y lo pintan como un narco que se enfrentó con la policía y que murió como en un enfrentamiento legítimo entre policías y narcos. Pues es una de las muestras de la frialdad y de la falta de interés por contar las historias como verdaderamente sucedieron, ¿no? Es todo lo Y en este contrario caso, pues sí difaman. Juan Pablo, es todo lo contrario que sucede con tu abuela, ¿verdad? Que la muestran como una mujer muchísimo más dulce de lo que realmente fue, ¿no? Tu abuela paterna. Totalmente, y tristemente por ese lado, pues si uno quisiera que la versión real de su abuela fuera la que presenta Netflix, pero la realidad es que esa señora fue una señora que al final de cuentas nos hizo mucho daño a mí como persona, a mi madre y a mi hermana directamente. Pues ella tuvo una interferencia directa con el cartel de Cali para que a nosotros se nos despojara de todas las propiedades prácticamente a punta de pistola, pero para quedárselas ellos como familiares de Pablo Escobar, utilizando sus nexos con sus alianzas del pasado con el cartel de Cali, alianzas que eran contrarias a la lealtad, por supuesto, que mi padre hubiera esperado de ellos, Y y supongo que nosotros sí le fuimos leales a él. entre esos errores, ¿no? De los que también está hablando Juan Luis, tu madre jamás cogió un arma, ni siquiera la compró, y su papel en la serie es bien diferente. De mi madre, de lo único que la policía y los enemigos de mi padre tienen grabaciones son de ella rogándole para que haga la paz, para que cese la violencia, para que
no haya un muerto más, no haya una sola gota de sangre más derramada en Colombia. El único rol de ella fue insistir en preservar la seguridad de la vida y la educación de sus hijos, pero cada vez que tenía la oportunidad de interceder, de hacer algo para que mi padre cambiara su actitud violenta, lo hacía. Era una mujer que le tenía miedo a las armas y que siempre le dijo a mi padre que lo acompañaba desde el amor por los hijos y por la familia y por el afecto, pero nunca empuñaría un arma para defenderlo ni nada. Entonces, pintar a las personas como lo que no son, pues, y venderle al mundo como algo real, me parece que es irresponsable y que no es serio. Juan Pablo, tú me contaste que tuviste, una de las frases que más me impactó de la entrevista que mantuvimos fue cuando me contaste y me dijiste con las siguientes palabras, que tus niñeras habían sido los asesinos más crueles que había en el mundo, ¿no? ¿Cómo refleja la serie a esa gente a la que tú conociste de verdad porque eran tu compañía? Pues mira, yo me crié con todos esos personajes, tristemente fueron sin duda los peores criminales en la historia reciente de nuestro país, pero ese fue el mundo en el que yo crecí. Yo no tenía otro entorno, ese era mi mundo. Sin embargo, pues valoro que me hayan criado con valores humanos que me hayan mantenido alejados de esa violencia. Y estas personas que ahí reflejan la serie, pues hay algunos que incluso ya habían muerto hacía muchísimo, pero los hacen perdurar en el tiempo al lado de mi padre en la serie como si fueran atemporales, como deben estar en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier tiempo, pero en el caso de la Kika, por ejemplo, que lo ponen al lado de mi padre tan cercano, incluso en las épocas de la cárcel de la catedral, pues no es cierto, porque esta persona es detenida mucho tiempo antes en Estados Unidos. Entonces, y acusada peor pues de un crimen que no cometió y sigue condenada injustamente por un crimen que no cometió, que lo acusan de haber sido uno de los autores de la voladura del avión de Avianca. Sí, sí. Pero pues murieron más de 100 personas allí. Más de 100 personas, tristemente, sí, pero esta persona no tuvo absolutamente nada que ver con el hecho, pero sin embargo, pues como era un trabajador de Pablo Escobar, pues le servía para presentar, digamos, alguna sensación de éxito en alguna investigación. Tú también dices que la fiscalía colombiana, que en la serie la muestran como muy colaboradora para detener a tu padre, realmente no solamente no colaboró, sino que además estaban completamente infiltrados en la organización, ¿no? Absolutamente infiltrados, y queda en evidencia que el cartel de Cali y los Pepes tenían control total y absoluto sobre prácticamente todas las instituciones del Estado colombiano. Y para reiterarte esto que estoy diciendo, realmente el próximo libro que estoy a punto de publicar ahora en estos días en Colombia y en el resto del mundo, pues revelaré algunas conversaciones que tuve con el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Cali, William Rodríguez Abadía, donde me confiesa justamente todo esto que yo he venido contando en mi primer libro y que ahora pues amplío en el segundo, y con historias pues que estoy seguro nos van a seguir sorprendiendo, porque creíamos que sabíamos todo acerca de mi padre, pero realmente es un personaje lleno de historias, de mitos y de cuentos por descubrir. Juan Pablo, cuando te escuchamos, la sensación, por lo menos que me queda a mí, es que uno puede ser en la vida lo que quiera. Tú podías haber elegido otro camino. Es más, todo hubiera dicho que tú ibas a coger otro camino, ¿no? Estabas pues ya desde pequeño rodeado de, no sé, un camino más oscuro. ¿En qué momento tú decides que tu vida tiene que ir por otro lado? Pues mira, yo pues sin duda que para mí el camino más fácil habría sido seguir los pasos de mi padre, porque era el camino conocido, pero sabiendo las consecuencias de su violencia, de su accionar, que la sigue pagando no solamente Colombia aún hoy, sino todavía su familia, nos dimos cuenta rápidamente que el negocio, que el camino de la violencia, que el camino del narcotráfico solamente te trae destrucción a ti y a los tuyos, te trae desgracias, te trae maldiciones, como suelo yo decir, porque no podría decirlo de otra manera. Entonces, sería insultar el legado de la vida misma, el legado de la experiencia. Justamente yo creo que puedo resumir las razones por las cuales tomé esa decisión de elegir un camino distinto,
y les comparto pues lo último que escribí en la página de agradecimientos en el libro de Pablo Escobar, mi padre, donde le agradezco a él el habernos mostrado el camino que no debemos recorrer. Entonces creo que después de que yo amenacé al país, enterado unos minutos después de la muerte de mi padre, me retracté y dije que nunca vengaría su muerte, y gracias a Dios pues es la segunda promesa en la que he cumplido de manera ininterrumpida hace 23 años, y la seguiré cumpliendo porque soy convencido que la paz es el único legado que yo debo dejarle como padre a mi hijo, y no el de sangre que él quiere yo. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido. Como siempre, si sacas ese segundo libro, nos encantaría que nos visitaras aquí en España otra vez. Me Claro, encantaría. sí, estaré encantado. Pues fenomenal, aquí te esperamos. Muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, espero que tome nota quien tenga que tomar nota de estas justísimas reclamaciones, o bueno, ya no ni siquiera reclamaciones, estas justísimas puntualizaciones que has hecho a la serie Narcos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un saludo. Un abrazo para ustedes y para todo España. Saludos. Hasta luego. Hay que decir que Juan Pablo Escobar, por cierto, cuando murió su padre, el resto de los cárteles, o de los carteles, porque realmente cártel es una palabra en inglés, en español se dice cartel, de los carteles del narcotráfico, a punta de pistola les obligaron a que les entregaran todo su dinero, todas sus propiedades, todos sus autos, sus coches, sus vuelos, o sea, sus aviones, todo. O sea, él se quedó en la absoluta indigencia, o sea, que no es que él esté viviendo ahora de lo que su padre amasó por el narcotráfico y por el horror. O sea, que es un hombre que tiene muchísimo mérito. Pues nada, impacta, ¿eh? Impacta, María, se queda uno... Impacta, sí. Es muy bestia, esto no es ficción.